Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio en el marco del Foro Educativo Institucional Aprendizajes para la Escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación. El Colegio La Merced, institución educativa distrital, pionero de la formación femenina en Colombia, con 188 años de existencia, saluda con beneplácito a nuestros invitados a este conversatorio. Buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio en el marco economista, magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional del siglo XXI, amplia trayectoria de la pandemia en el campo de la educación superior pública y privada como docente, pero también en cargos del área administrativa como secretario general de la Universidad Distrital, jefe de planeación, vicerrector académico y asesor de rectoría en temas relacionados con la creación y renovación de registros calificados, así como en aseguramiento a la calidad. También se ha vinculado a proyectos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de la Educación Nacional de Cualificaciones. Actualmente se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación Distrital con el liderazgo de importantes proyectos de articulación de los diferentes niveles del sistema de educación en Bogotá, desde la DRECET, especialmente la media y la educación superior. Mónica Ilanda Brijaldo Rodríguez, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, líder del grupo de investigación Innovum Education y coordinadora de la línea de investigación en innovación en educación con uso de tecnologías. Licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Procesos de Formación en Ambientes Virtuales de la Universidad de Salamanca y candidata a doctor de la misma universidad en el programa de formación en la Sociedad del Conocimiento. Ha publicado 5 libros en temas de educación y tecnología, artículos resultados de investigación, desarrollo de programas de software educativo y pertenece a la spin-off IQbots, Robótica Educativa Cooperativa de la Pontificia Universidad Javeriana. Nancy Teresa Garzón, profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Distrito, en el marco del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadanía y Escuela como Territorio de Paz en los ámbitos de justicia escolar restaurativa, gestión pedagógica para la convivencia escolar, participación para el aprendizaje y la ciudadanía, así como el desarrollo de redes de familia a nivel local. Les agradecemos a nuestros invitados su participación en el foro institucional. Les recordamos que cada uno de ustedes contará con 10 minutos de intervención para exponer sus ideas acerca de los ejes temáticos que convocan el Foro 2020. Este conversatorio será moderado por los docentes Luzmeri Manrique y Juan Antonio Castiblanco. Tiene la palabra doctor David Rivera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que nos cursan a la Secretaría para poder acompañar este tipo de eventos y este tipo de actividades. En este momento voy a tomar el atrevimiento de compartirles unas diapositivas muy rápidas que nos van a permitir o me van a permitir mostrar o ejemplificar las ideas que les quiero compartir. Bueno, ¿me confirman si me están oyendo sin problema? ¿Sí se está viendo la presentación? Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Básicamente, y creo que esa es la gran habilidad que tienen los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y de generación de conocimientos, tienen que ver básicamente con una hipótesis que es fundamental o central, o por lo menos es en la que yo creo, y es que gracias a la educación se puede hablar de evolución, gracias a ella se puede hablar de conocimientos y desde luego de desarrollo. Dicen unos antropólogos que si la capacidad de hablar fuese la base o el fundamento para la evolución de las especies, la especie que tendría que haber evolucionado sería el loro, ¿sí? Pero no es así. Realmente la especie que logró generar los elementos esenciales para la evolución, entendiendo la evolución como un desarrollo, fue precisamente el hombre. O sea, el Homo sapiens y todo su proceso lo da es precisamente por la capacidad que tiene, más allá de hablar, por la capacidad que tiene de comunicarse. Este es el elemento central
de las necesidades de las personas como parte de una sociedad, la capacidad para comunicarnos. Y esa capacidad para comunicarnos, a pesar de ser la misma necesidad que ha evolucionado en los últimos miles y miles de años, lo único que ha sucedido en este momento es que hemos modificado la forma, los lenguajes mediante el cual nos estamos comunicando. Si nosotros le preguntásemos el 12 de octubre de 1492 a las personas que habitaban Europa, si eran conscientes de lo que estaba sucediendo en ese momento, que se estaba abriendo el mundo, que se iba a dividir otra vez en dos, ¿sí? Porque iba a generar unas nuevas perspectivas, unas nuevas formas de comunicación para todo el mundo, por lo menos para el viejo mundo y también para los del nuevo mundo. Creo que nadie hubiese sido consciente en ese instante de todo lo que estaba a punto de suceder o por suceder. Ahora quiero que por un instante cada uno trate de recordar o intente recordar lo que estaban haciendo el 26 de junio del año 2000. Bueno, muchos de ustedes, sobre todo los niños, no habían nacido en aquella época, pero sí los profesores, los otros invitados que están acompañando en esta charla. Y los jóvenes, por favor, si están cerca de sus padres, traten de preguntarles o intenten preguntarles, si no ahora más tarde, si ellos saben o recuerdan qué estaban haciendo el 26 de junio del año 2000. ¿Y por qué esta fecha es tan importante? Porque ese fue el día, el 26 de junio del año 2000, en el cual, la fecha en la cual al mundo se le presentó el genoma, o los componentes del genoma humano. Fue la culminación de una investigación que inició en la década de los 50 y culminó el 26 de junio del año 2000, y en el cual se presentaba el genoma humano. ¿Qué significó esta presentación? Para quienes vivíamos en aquel momento, no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo, ni siquiera a pesar de tener la posibilidad de conocer al instante la noticia de lo que se estaba publicando y lo que se estaba presentando. Pero en ese momento también la historia de lo que fueron el desarrollo de las capacidades, de las habilidades para comunicarnos, ¿sí? Se modificaron a nivel mundial y hacia el futuro. Porque a través del genoma humano quedó demostrado, o se demostró, que las formas, los mecanismos, las relaciones que existen desde el punto de vista natural, biológico, químico, físico, todo está estructurado a partir de información. Hay información, y esa cantidad de información, ese acervo de información, es lo que está determinando en este momento y en cualquier momento cada una de las relaciones existentes y por existir. Y eso es muy importante, porque precisamente el elemento central de la educación y por qué o para qué sirve la educación, ¿sí?, está encaminada precisamente para poder facilitar las formas y los medios mediante los cuales podemos comunicarnos, no cómo hablamos, no cómo nos expresamos, esos son solamente medios, sino la forma y los mecanismos que tenemos para comunicar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que queremos expresar. Y esa es la razón de la educación. Le hago una pregunta muy rápida, si es posible que me la respondan a los profesores de matemáticas, y es, ¿por qué razón se enseña matemáticas en los colegios? O a quienes hemos pasado ya por universidades, ¿por qué razón aprendimos matemáticas durante la primaria, durante la secundaria y durante la universidad? ¿Por qué es importante aprender matemática? ¿Alguien que quiera dar una respuesta así rápida? ¿Ninguno? Bueno, no importa. Les dejo esa pregunta porque lo que quiero que sepamos es que la matemática, más allá de aprender a sumar, más allá de aprender a desarrollar un ejercicio algebraico o resolver una ecuación, ¿sí?, lo que tiene como elemento esencial o como fundamento las matemáticas es que nos enseñan a hacer un orden, a generar orden. ¿Qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, etcétera?
Solo que a veces lo hacemos, perdón, se requiere mayores niveles de dificultad para volver a organizar y volver a generar un orden. La razón de ser del por qué aprendemos matemáticas es simplemente porque son ejercicios que nos enseñan mentalmente a generar órdenes. Y ese orden permite que nosotros podamos desarrollar priorizando, por ejemplo, decisiones en momento o en otro. Esa es la razón de ser de cada uno de los conocimientos que se aportan dentro de las instituciones o a partir o por medio de las instituciones de educación. Pero ese conocimiento no es el mismo que se estaba valorando o el que se estaba requiriendo hace 50 años o hace 100 años o hace 200 o 300 años. En esa época lo importante era tener conocimiento por tener conocimiento y pare de contar. Para nosotros hoy día el conocimiento no es suficiente si no somos capaces de utilizarlo cuando se necesita, cuando se requiere. Y al fin y al cabo, de una u otra manera, todo el proceso y todo el tránsito a través del sistema educativo nos lleva a ganar una gran cantidad de instrumentos, de medios, de capacidades, de conocimientos, de habilidades, de aprendizajes y de experiencias que nos permiten o que nos van a llevar a que durante nuestra vida posteducativa, cuando hablo de mi vida posteducativa saliendo de la institución, todo ello me permita desenvolverme con mayor facilidad con otras personas que también han hecho un tránsito equivalente, ¿sí? Y que le permitan precisamente lograr unos objetivos de carácter común. Y allí está el elemento central y el cambio estructural que tiene el sistema de capacidades y habilidades que está demandando el siglo XXI. El siglo XXI hoy me está diciendo, yo no quiero, yo no necesito en este momento personas que sepan y que memoricen y que puedan memorizar un libro, un texto o lo que dice Wikipedia. Yo necesito personas que puedan utilizar todos esos conocimientos para resolver problemas. Cuando tengan tiempo, los invito a que visiten esta página, se llama ONED Online. ONED Online lo que me dice es, en el día de hoy, ¿qué es lo que me están requiriendo? ¿Sí? Una profesión específica, la que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que están pidiendo en el mercado de trabajos para ese tipo de profesión? Y me está diciendo que hoy los lenguajes, las formas de expresarme, no son solamente a través del discurso, no solamente a través de la oralidad y de la escritura, sino que también un elemento fundamental son las habilidades tecnológicas. Esas habilidades tecnológicas las vamos a encontrar en todas las disciplinas, áreas y núcleos del conocimiento. En todos. No hay en este momento un área que no esté demandando una habilidad de carácter tecnológico. Los conocimientos es fundamental el aprender un segundo idioma. Ese segundo idioma nos va a abrir las puertas realmente porque las estadísticas nos dicen que las personas que aprenden un segundo idioma tienen un 30% mayor de probabilidad de vincularse laboralmente que las personas que no lo manejan. Pero también mejoran en más de un 30% su remuneración cuando saben el idioma inglés que cuando no lo saben. Adicionalmente, ¿cierto? Las habilidades tradicionales de comprensión, de razonamiento, de pensamiento, pero también le están pidiendo actividades de trabajo como saber trabajar con datos, la interacción con equipos, el trabajo en equipo como elementos fundamentales. La educación dentro de 10 años no va a ser como la vemos hoy, ¿sí? Los invito rápidamente, no vamos a tener tiempo para ello, pero por ejemplo que vean cómo los modelos de educación hoy día van a ser a través de certificación de cursos más allá que la certificación de programas, tipo Coursera, tipo Miriada X o cualquier otro. O universidades como la Universidad Popular en Estados Unidos, que es una universidad totalmente online donde puede estudiar cualquier persona sin pagar un solo peso. Bueno, $50 pagan por toda la carrera. Y el único requisito que se le exige es saber inglés. O la Universidad 42, que tiene sede en París y en California, y que es una universidad que funciona sin un solo profesor, donde lo que busca es precisamente que los estudiantes desarrollen sus habilidades y sus capacidades para ingresar al mundo laboral y para resolver problemas para la vida. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Mónica Hilanda Brijaldo Rodríguez. Gracias. Ya en un segundo voy a también a compartir
la presentación. Bueno, me comentan si ya se está viendo la presentación. Bueno, les agradezco muchísimo al Colegio La Merced la invitación que me hace. Para mí es realmente un honor poder estar y ver cosas que desarrollan los maestros. Son situaciones en las cuales realmente uno como profesor universitario pocas veces ve las fortalezas. Uno siempre habla mucho desde lo teórico y buena parte de lo que van a escuchar también está un poco enmarcado desde esta idea de lo teórico y de cómo manejar el tema de las tecnologías. He llamado a mi intervención en innovación en educación usar o no usar las TIC, y ahí el dilema. Y tiene que ver con precisamente toda esta situación de uso de las tecnologías a los que nos ha llevado la pandemia. Y quiero empezar con esta imagen en la que el niño le dice al profesor cómo puedo confiar en su información cuando usted utiliza una tecnología tan obsoleta. Creo que una de las cosas que más mostró este tema de la pandemia tenía que ver con esa idea de que hay un altísimo porcentaje de docentes que nunca se habían atrevido a utilizar las tecnologías, que las tecnologías hacían parte de la cotidianidad en otros espacios, pero no en el entorno educativo. Y la pregunta por qué tanta innovación hacemos cuando utilizamos tecnologías, pues es una pregunta que siempre nos han hecho a las personas que trabajamos con este tema. Entonces vamos a avanzar y por eso la pregunta de si usar o no usar las tecnologías a semejanza de Hamlet, de ese to be or not to be, that's the question, pues tiene que ver con esto de si conviene o no realmente usar las tecnologías. Por fortuna, y esperamos que así sea, la pandemia no va a ser algo que nos va a permanecer por siempre y para siempre jamás, nos va a acompañar una buena parte del tiempo, tal vez sea cierto, pero esto nos permite empezar a hacer el cuestionamiento estilo Hamlet. Una vez que la pandemia pase, una vez que podamos retornar al aula de clase y una vez que podamos estar en un entorno físico otra vez, ¿qué tan útiles van a volver a ser las tecnologías en ese ambiente? ¿Las usamos solamente como una mediación para poder llegar ahora a nuestros estudiantes? Y una vez que tengamos la posibilidad de tenerlos nuevamente en lo presencial, ¿las vamos a abandonar? ¿O realmente las tecnologías nos plantearon una nueva posibilidad y una nueva manera de ver el proceso educativo y de cómo incorporarlas realmente a nuestro entorno y al quehacer de los maestros? Entonces, varios son los dilemas que se plantean en este cuestionamiento hamletiano. ¿Usan las TIC los profesores? Y si es así, ¿cuáles y cómo? Hoy el foro nos ha mostrado un sinnúmero de posibilidades de uso de las tecnologías. La gran mayoría, como ustedes pudieron verlo, echaron mano de los videos. No solamente para el video con el cual nos presentaron su experiencia, sino que buena parte del proceso fue audiovisual. Primero porque se convierte en una de las mejores evidencias del trabajo. El niño se ve, su familia se ve, los maestros se ven y entonces el universo de lo que eso puede generar es un punto de partida muy interesante. ¿Cuáles otras tecnologías se han utilizado? Una profesora nos mostró una experiencia muy interesante a través del WhatsApp, que si uno lo mira, pues es una de las herramientas menos apropiadas para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ella se idea un mecanismo muy interesante para poder hacer que eso, que podía significar un grave problema por el tipo de estudiantes que ella tenía, lo convierte en una oportunidad para manejar el tema del WhatsApp. Entonces, ¿cuáles y cómo? Pues la pregunta, cada maestro la resuelve. ¿Cuál es la mejor tecnología que yo puedo utilizar en mi entorno de aula de clase? Pues esa que me permita a mí hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo? Bueno, todo el proceso pedagógico. Creo que las experiencias que muestran ustedes hoy, estimados profesores, tienen que ver con esa idea de cómo desde lo pedagógico
podemos pensar las tecnologías, y no como hasta ahora había sido el proceso, y el proceso venía en el hecho de que las instituciones adquieren tecnología y luego uno tiene que acomodarse a la tecnología que tiene la institución, porque no hay forma de crear más y mejores reflexiones pedagógicas. Pero como esto nos saca del entorno de la institución, como esto nos saca de la situación de comodidad en la que estábamos, nos vemos abocados a buscar en la creatividad del maestro y en la propuesta pedagógica esa pregunta al cómo utilizarla. El siguiente dilema: ¿para qué sirve usar las tecnologías en un contexto educativo? Y la pregunta va más allá de la situación actual, de la situación de pandemia. Cuando esto termine, las experiencias que han ido haciendo con sus estudiantes se van a ver fortalecidas, porque además ya no está el término de la distancia ni el término del distanciamiento, sino que va a haber una mayor integración, y entonces ese para qué sirven ya tiene un sentido, pero un sentido que va a ir más allá de una situación coyuntural como la que estamos viviendo. Por eso, usar o no usar las tecnologías, que es el dilema, pues va a ser un dilema también de institución, un dilema de política y un dilema al interior del aula de clase. ¿Por qué seguirlas usando? ¿Para qué seguirlas usando? ¿Conviene seguirlas usando? Pues alguien que trabaja desde el tema de la tecnología les va a decir que sí, que es formidable, que hacer ejercicios con la tecnología es una de las mejores recomendaciones que uno puede darle a un maestro, porque acerca muchísimo más. Todos teníamos la idea de que estos entornos nos iban a apartar de nuestros estudiantes, nos iban a marcar una lejanía y no iban a ser tan efectivos como la presencialidad, como el abrazo, como el beso. Pero sí, no podemos los abrazos así, los besos a la distancia, pero lo que sí es cierto es que la tecnología sí permite acción y como un espacio para disponer de los contenidos, pero esta experiencia debe permitirnos avanzar a diseños de ambientes de aprendizaje, que son los que realmente esperamos que sucedan. Con los estudiantes, el estudiante siempre ha sido un consumidor de información, y eso la práctica lo ha mostrado, y también lo utiliza como un medio de comunicación. Pero esperamos que los estudiantes, a partir de estas experiencias, tengan un desarrollo de un ambiente de aprendizaje mucho más amplio, pero que además se vuelvan productores de conocimiento, que era lo que ustedes mismos han mostrado cuando ellos han hecho sus videos, han mostrado sus trabajos y han hecho una cantidad de ejercicios que son el inicio del trabajo con las tecnologías. En cuanto a los contenidos, pues nosotros tenemos un escaso diseño de materiales. Hemos tenido que ir solventando, por ejemplo, en esta situación de pandemia, esa falta de diseño de materiales, y hemos hecho un uso de videos propios y de los que encontramos en la web. Entonces, realmente lo que podemos pedirle a las instituciones y a la política en general educativa es que también nos permita a los maestros tener espacios para el diseño de materiales y cómo generar ese ejercicio de trabajo alrededor del diseño de materiales. Entonces, la pregunta que surge es si se innova o no al utilizar las tecnologías, y yo diría, hay una parte de que sí es esencial, pero realmente la innovación no está en el uso de la tecnología, no está en el aparato mismo y no está en cada una de las herramientas que se han utilizado. La innovación está en la que el profesor, en cómo el profesor ha utilizado esas tecnologías y cómo les ha permitido hacer ejercicios de trabajo colaborativo a los mismos docentes, y que en algunas de las experiencias nos mostraban que antes de esto, pues el ejercicio de hacer trabajo conjunto no se había dado con la fortaleza que empezó a darse a través del uso de las tecnologías. Entonces, por último, ya quiero mostrarles estos ejercicios
que al pensar si se innova o no al usar tecnologías debemos tener presentes. La reflexión pedagógica es fundamental. Sin esa reflexión pedagógica, incorporar tecnologías no tiene ningún sentido. Es decir, no debemos incorporar tecnologías porque son una moda, sino porque detrás de esa incorporación hay una reflexión pedagógica asociada a ellos. Que tenemos nuevos medios y mediaciones para poder hacer más y mejores procesos de aprendizaje. Pero esos nuevos medios y mediaciones también requieren de esa reflexión pedagógica. Entonces, una propuesta es: sigamos empleándolos aún después de la pandemia, sigámoslos empleando y haciendo ejercicios con los chicos aún después de que la cercanía no signifique el uso de plataformas. La pregunta por el aprendizaje de los estudiantes es fundamental. Creo que uno de los temas que han surgido alrededor tiene que ver con la pregunta de si los estudiantes realmente han aprendido a través de estos medios, si hemos perdido el tiempo durante 5 meses, si la educación realmente puede llegar a tener la calidad que se quiere a través de los medios tecnológicos. Y muchas de las personas que he visto que entrevistan o que les preguntan, pues realmente no son maestros en ejercicio que han tenido que sufrir este problema, y entonces ponen en tela de juicio el aprendizaje de los estudiantes sin ningún elemento real. Creo que si alguien pudiera responder a esta pregunta sobre el aprendizaje de los estudiantes con estos entornos, pues es el tema de los maestros. Ustedes son los únicos que pueden dar cuenta de si esto realmente ha generado otro tipo de aprendizajes y se ha generado aprendizajes de calidad como los que se esperan. Y por último, ese valor agregado al usar tecnología. ¿Realmente hay un valor agregado? ¿Qué es lo que realmente constituye el valor agregado de usar estas tecnologías? Y eso, ¿cómo ayuda al desempeño tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra nuestra invitada, Nancy Teresa Garzón. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. También agradezco la invitación de la institución educativa Colegio Distrital La Merced. También estoy muy emocionada con todas las muestras que ustedes nos disfrutaron esta tarde, con todo lo que hacen los maestros y las maestras, todo ese proceso educativo que ustedes tienen, que ha sido maravilloso. Me encantó mucho eso, porque es que además tiene que ver con todo lo que hemos venido trabajando desde la Secretaría de Educación, todo el trabajo de Aprende en Casa, que pues ha sido, pues aquí se ven los frutos, ¿no? Necesariamente, qué interesante poder ver todos estos procesos y que ver que en esas dificultades de la pandemia podemos construir y podemos, digamos que reformarnos y reinventarnos en estos sentidos. Bueno, entonces, desde la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación, en el marco de nuestro programa integral de educación socioemocional, ciudadanía y escuelas como territorio de paz, aquí se pretende contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa, ¿sí? Así como fortalecer esos procesos de convivencia escolar dentro de 4 estrategias que se van a trabajar, ¿no? Justicia escolar restaurativa, la primera; la segunda, gestión pedagógica para la convivencia escolar; la tercera, participación para el aprendizaje y la ciudadanía, así como el desarrollo de redes de familia a nivel local. Entonces, como podemos ver, está toda la comunidad educativa involucrada. Entonces, desde allí, a partir de esta estrategia de justicia restaurativa, se permite pues tener una reflexión y construcción colectiva desde los procesos de convivencia escolar, la cátedra de paz, teniendo en cuenta las características y dinámicas propias de la comunidad educativa, las cuales nos van a permitir identificar acciones para el fortalecimiento de las relaciones escolares, porque es que es desde allí donde empezamos a construir toda esa parte socioemocional de cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa.
Entonces, ese fortalecimiento desde el enfoque diferencial y de género intergeneracional, es decir, las relaciones interaccionales entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, y también las personas adultas mayores, que pues tenemos en muchas de las instituciones educativas, pues que son muchas veces las personas que son acudientes de nuestros niños y niñas de las instituciones, el territorio también, la población afro, los indígenas, las víctimas del conflicto armado, entre otros, pues toda esta gama de enfoque diferencial son nuestra diversidad en este ecosistema donde tenemos incidencia, donde tiene su incidencia la educación. Entonces, reflexionar sobre una educación socioemocional de manera integral en la formación del ser es buscar ese fortalecimiento de las relaciones personales, familiares y comunitarias, ¿sí? La regulación emocional es promover esas alternativas pedagógicas y pacíficas en la escuela, en el territorio, para resolver los conflictos y transformar la manera de relacionarnos, el buen trato y a la convivencia, que permite que las diferencias no sean desventajas, ¿sí? Es un sentido de desarrollo de estas prácticas restaurativas que le aportan a un ejercicio socioemocional en diferentes ámbitos y también en diferentes escenarios, desde la cultura, desde el arte, perdón, desde la exploración, la construcción colectiva de esa Bogotá región como epicentro de cultura, paz y ciudadanía. Y esto lo pudimos ver en cada uno de los proyectos que ustedes presentaron, todo este proceso, todos esos escenarios, ese vínculo familiar, ese proceso que ellos desarrollaban dentro de su proyecto en estas muestras que nos daban, que era un ambiente, digamos que muy de comunidad, muy entre nosotros, en ese proceso, en ese trabajo, que es donde realmente vemos toda la parte socioemocional y cómo cada uno de esos sentires, de esas alegrías, de ese trabajo propositivo que se desarrolla, empezamos pues a construir ciudad. Entonces, en ese contexto, pues hemos de aprovechar esta oportunidad para reconocer la educación como un sistema socioecológico, ¿sí? Toda esa muestra y esa gama de prácticas y de procesos y materiales que nos permiten ese crecer con nosotros mismos dentro de ese proceso socioemocional, ¿sí? También es importante que revisemos esas experiencias en las que el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología, como nos hablaba nuestra profesora, se articulen, ¿sí? Se articulen y sean propositivas para todo el proceso que vamos desarrollando. Es decir, es consensuar y construir herramientas pedagógicas con los estudiantes. Todas estas muestras que tenemos con ellos es también, digamos, que hacer esas propuestas innovadoras, ¿sí? Creativas, pues, de acuerdo con sus realidades y en el contexto de este distanciamiento generado por la pandemia, pues ha sido maravilloso. Es empezar, digamos, que a tener en cuenta todo ese proceso de ese trabajo constructivo, colectivo, y que también nos establece como unas relaciones interpersonales maravillosas, ¿no? Con los niños, las niñas, los mismos padres y madres de familia, digamos que también todas esas estrategias y recursos que nosotros como docentes siempre tenemos para generar estos espacios y que podemos construir desde esos procesos muy interesantes. Entonces, también digamos que trabajar desde la justicia restaurativa, escolar restaurativa, pues implica vernos como comunidad, ¿sí? a la que pertenecemos. Pues en ese sentido la comunidad es una columna que sostiene la experiencia de la restauración, no solo porque en ella es donde se rompen esos lazos de vínculo que unen una cohesión, digamos que une y cohesiona a sus miembros, sino que está llamada a ser garante, acompañar
e incluso a restaurar a quienes han sido agredidos. O sea, es ese conjunto que también, digamos que en el momento en que hay desacuerdos también, podemos a partir de esos desacuerdos reaprender con acuerdos, ¿no? Con este proceso de restauración. Entonces, desde la justicia restaurativa buscamos analizar esos conflictos en la escuela, entender que no se van a terminar, pero que sin estos, pero sí que se pueden, digamos que minimizar y resolver de manera pacífica y edificante. Y es aquí donde en esa restauración las competencias socioemocionales juegan un papel muy importante, decisivo, ¿sí? Desde ese análisis de los actores, desde ese análisis de los mismos conflictos y desde los aprendizajes, a partir del reconocimiento de la otra persona como un ser humano integral, sujeto y titular de derechos. Desde el acompañamiento también, digamos que de esa cátedra de paz, nosotras en estos acompañamientos de la cátedra de paz, que muchas veces, por ejemplo, en las instituciones educativas, digamos que no la visibilizamos, y la cátedra es muy importante. Desde la ley 1732 encontramos muchas de las estrategias, tenemos 2 estrategias donde las podemos trabajar. Allá hay 3 temas muy importantes para desarrollar dentro de las instituciones educativas, y qué importante, digamos, que trabajarlas y visibilizarlas, porque allí, desde ese, podemos hacer un enfoque socioemocional y trabajar todo ese vínculo de las familias, ¿sí? Todo lo de la convivencia escolar. Y es que los colegios realmente en este sentido se vuelven como territorios de intercambio de saberes, ¿sí? De emociones, de todo lo que nosotros queremos como país, y muy interesante que lo podamos construir entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos sus aportes. Ahora damos paso a nuestros moderadores, Luzmeri Manrique y Juan Antonio Castiblanco. Bueno, queremos darle las gracias y una vez más la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio y a toda nuestra comunidad educativa. Hemos querido también utilizar este conversatorio a través de unas preguntas que las personas que están siguiéndonos desde YouTube pueden proponerlas y hacérnoslas llegar. Entonces, mi compañero Juan Antonio. Señora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, mi compañero Juan Antonio y yo vamos a estar aquí acompañándolos en este conversatorio. Juan Antonio. Sí, tengo un problema aquí con la cámara que no prende, pero de todas maneras creo que todos me escuchan. En primer lugar, pues un agradecimiento a todos los integrantes de la comunidad mercedaria por su participación en este foro, e igualmente un agradecimiento muy sentido con el doctor Rivera, la doctora María y la doctora Nancy por sus intervenciones tan importantes para enriquecer este foro. Recordamos que el foro tiene 2 ejes, que son la formación integral, capacidades y competencias para el siglo XXI, y ecosistema de aprendizajes con enfoque diferencial y territorial. Dentro de las intervenciones de los 3 expositores, pues pudimos apreciar la importancia de la comunicación, el uso del conocimiento, las habilidades tecnológicas
y el conocimiento de un segundo idioma, al igual que la pertinencia de las TIC en la educación. Y finalmente, la convivencia y la educación emocional dentro y fuera de la escuela. Con estos insumos que nos han presentado los expositores, más cada una de las exposiciones de los compañeros docentes que tuvimos la oportunidad de observar, pues entonces se nos plantea un primer interrogante, y es que dentro de los ejes planteados para el foro y en el desarrollo de las dimensiones humanas, en el proceso de aprendizaje para que sea autónomo y participativo, nos gustaría que nos ampliaran aspectos como cómo se ha afectado este proceso de aprendizaje autónomo y participativo durante la pandemia, en la perspectiva de las competencias, y cómo afrontarlo después. Esa sería entonces una primera pregunta para cada uno de los panelistas. Bueno, si quieres, comienzo yo, Mónica. Bien, me parece muy interesante la pregunta porque realmente este tema de las habilidades, de las competencias y de lo que los muchachos pueden lograr a través de la formación, pues es muy interesante ver cómo cambia la dimensión y la perspectiva de los maestros frente a lo que los estudiantes pueden lograr a través de los medios tecnológicos y también en los medios virtuales. Casi que uno diría que se desarrollan otro tipo de habilidades, como habilidades digitales, habilidades de búsqueda, y creo que un ejercicio que me ha parecido muy interesante es que mientras los estudiantes cuando estaban en el entorno de la clase hacían copia y pegue de internet, el estar vinculados ahora al entorno de internet los ha hecho cambiar la perspectiva de ese copia y pegue, y han encontrado la fortaleza educativa que este entorno y que esa información puede tener. Entonces, para mí sí han cambiado, y han cambiado para bien, y espero que es una ganancia que la educación no pierda, es decir, que sigamos fortaleciendo estos ejercicios, porque pues cuando todos nos encontramos dentro del medio tecnológico, dentro del medio de internet, pues nuestras perspectivas frente a lo que podemos hacer con él cambian. Gracias. Muy bien, entonces hay una ganancia dentro de la educación en la utilización de todos estos ambientes de aprendizaje que se han generado y que pues esta pandemia nos ha abocado de manera muy rápida. ¿Quién continuaría de los panelistas? Pido la palabra. Ay. Sí, señora. ¿Escuchan? Sí, señora. Listo. Bueno, pues de todos modos, en este sentido, pues hemos adquirido muchas habilidades. Digamos que hablando desde la convivencia escolar, hubo y hay muchas dificultades al comienzo, digamos que no convivenciales, pero sí familiares, pues que en este proceso tan complicado fue muy difícil, digamos que poder como trabajar desde estos ámbitos. Sin embargo, hay que, recalcamos el trabajo de las orientadoras, que ha sido maravilloso, y también desde desde las entidades que apoyamos estos procesos, y han ayudado para que se mitiguen muchas de esas dificultades al interior de las familias, ¿no? Y también con los mismos estudiantes. Digamos que esas habilidades, ese faltar de sus amigos, de sus amigas, de los niños y las niñas, poder como compartir en comunidad, pues realmente pues nosotros somos seres convivenciales. Entonces, esto también nos ha permitido tener, digamos que como tener otro tipo de habilidades y otro tipo de estrategias para podernos comunicar.
Entonces, considero que cuando lleguemos a la institución educativa es como restablecer también lazos que se hayan perdido antes de la pandemia, ¿sí? Esos conflictos que de pronto hayamos tenido con otras personas, con otros compañeros, y esas pérdidas también que hayamos tenido en esta pandemia. Esto también va a ser como un restablecer muchos de esos vínculos que tenían como lazos rotos en esos momentos. Entonces es aquí el momento de volver a construir desde todos esos sentires, esas emociones que pasaron en la pandemia. Es decir, que de todas maneras, a pesar de la pertinencia de la tecnología, de todas maneras, el trato cara a cara con el otro siempre resulta importante, ¿no? El doctor Rivera, ¿qué diría al respecto de la pregunta? Bueno, ¿me oyen? Sí, señor. Vale. Yo quiero plantear varios aspectos que creo que nos deja. Yo creo que todas las experiencias pueden ser asumidas como positivas si logramos, a partir de ellas, generar los cambios que se puedan llegar a requerir. En ese sentido, por ejemplo, primera experiencia que creo que es importante valorar es que volvimos a retomar un elemento que se nos había olvidado, que siempre lo hemos manejado dentro del discurso, y es que la educación comienza en casa. Hasta febrero, mediados de marzo de este año, todos, y aquí creo que nadie va a decirme lo contrario, habíamos asumido que la educación era una responsabilidad del colegio, ¿sí? Incluso los padres han asumido, quienes tienen posibilidades económicas, de pagar un mayor valor para que sea mayor la responsabilidad que le pueda exigir al colegio o a la institución por la educación de sus hijos. Entonces, la primera experiencia que yo he notado, que puedo, digamos, señalar desde el 19 de marzo hasta ahora, es que volvió a tener sentido el concepto de que la educación comienza en casa. La necesidad de que otra vez el estudiante, el joven, el niño, tuviese que estar al lado de su padre, al lado de la mamá, al lado de un hermano mayor, tratando de entender, ¿sí? Porque definitivamente dejó de ser el docente el que tenía que estar pendiente de 40 niños para ser ahora cada uno de los padres quien tenía y debería acompañar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus propios hijos. Eso es una experiencia que ha dejado este periodo de la pandemia. El segundo, nos queda también como segunda experiencia el tema de que todavía somos, llamémoslo así, inmaduros en el manejo de las tecnologías. Yo no puedo decir que en este momento estemos desarrollando educación virtual, porque lo que estamos haciendo es un proceso de enseñanzas y de acompañamientos remotos, pero todavía no hemos desarrollado la virtualidad. Hay experiencias muy interesantes en temas de virtualidad, y esos temas de la virtualidad pues estarán asociados siempre a la capacidad y la calidad que se pueda brindar a través de estos insumos. O sea, la tecnología no puede ser el fin, sino es un medio para lograr un objetivo. Entonces, quedó claro que desde la parte docente, desde la parte administrativa, desde la parte de los mismos estudiantes, de las familias, todavía no hemos aprendido a hacer uso adecuado del tema de las tecnologías. Hace algunos años se hizo un experimento en varias universidades en el cual se mostraba que la principal pelea que tienen todos los estudiantes en las universidades es que el ancho de banda no es suficiente para la conectividad, ¿sí? Y cuando se hace un balance de cómo es el uso de esa conectividad, lo que uno encontraba es que más del 60% de la conectividad, o sea, del uso de las bandas anchas del Wi-Fi de las universidades, era utilizado únicamente para temas de divertimento, redes sociales, música, ¿sí? Pero no para actividades de lo que es el quehacer de una universidad principalmente, que era el tema educativo. En estos periodos creo que se ha dado vuelta precisamente a ese uso de tecnologías y de TICs, y ha permitido que se haya adelantado, o ya hemos avanzado, perdón, en ese uso, yo creo que más o menos en un 80, en un 90%, ya en actividades que tienen que ver precisamente con procesos de enseñanza,
que era lo que, digamos, las falencias que traíamos. Esa sería otra experiencia importante tener en cuenta. Un elemento importante también de esta pandemia es que hemos perdido el tema de los espacios sociales. O sea, las personas, por naturaleza, somos entes sociales. Y creo que eso sí ha sido una experiencia negativa para todos y cada uno de las personas que hemos vivido estas etapas. Para los niños ha sido digamos, una experiencia bastante fuerte este tema, porque le hacen falta los amigos, porque hace falta compartir, y ese también ha sido un tema que todavía requiere que miremos de qué forma se puede llegar a solucionar ese tipo de situaciones ante eventos de estas características. ¿Sí? Ya señalé que el tema de la calidad en la virtualidad en Colombia todavía no es el adecuado, todavía no hemos hablado y empezado a discutir sobre temas de la calidad, ¿sí? Y definitivamente pues quedó también en evidencia durante estos meses el tema de las brechas que existen en la posibilidad de acceder a tecnologías. Cuando una familia integrada por papá, mamá, 2 o 3 hijos, y en la casa tienen solamente 1 o 2 computadores, pues es muy difícil poder decir que todos tienen acceso a la tecnología, cuando todos en simultánea estarían demandando el mismo equipo para poder atender clases, para poder atender trabajos, para poder atender de todas las actividades correspondientes. Entonces, eso también dejó en claro, por lo menos como experiencia de estos meses, el tema de la pandemia. Gracias. Una acotación adicional, doctor Rivera. Sí, señor. ¿Cómo hacer que la gente, y en general tanto el Ministerio, la Secretaría de Educación, los padres de familia, las comunidades educativas, crean en la educación virtual? Porque, por ejemplo, en el Ministerio de Educación no aprecian mucho aquellos cursos que se llevan a cabo virtualmente. Mire, hay una tendencia natural de hacer un mayor uso de las tecnologías, ¿sí? El grave problema es que la institucionalidad que tenemos desde el Ministerio de Educación está plasmada toda desde la presencialidad. El sistema de educación, bueno, el sistema universitario en Colombia, que está organizado a través del Ministerio por salas, que son las salas de CONACES, y a través del CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, y define las condiciones para decir si un programa goza de condiciones mínimas de calidad. Todas se han elaborado desde el precepto de la presencialidad. Hasta el año pasado todavía se estaba discutiendo el primer borrador para definir las condiciones institucionales y las condiciones de programa que debe tener un programa virtual, que es totalmente diferente a los elementos que tiene que tener desde la presencialidad. O sea, no se pueden evaluar y no se pueden mirar de esa manera. Pero es que no solamente es eso, sino que así como institucionalmente no estamos preparados, las universidades tampoco se han preparado para desarrollar actividades de carácter virtual. Mire, el primer problema que tenemos nosotros para poder ingresar en la óptica de la virtualidad es modificar nuestro sistema y nuestro modelo de evaluación. Nosotros todavía estamos evaluando a partir de la calificación. Yo califico al joven, califico al estudiante, le califico una prueba. Y cuando yo califico automáticamente estoy descalificando. Todavía no hemos ingresado en la discusión para iniciar procesos de evaluación que sean precisamente para identificar qué falencias tenemos dentro del proceso y asimismo dentro de este proceso que es formación, que es de aprendizaje, que no se cambia de un día para otro, tenemos que mirar de qué forma lo vamos mejorando y lo vamos retroalimentando. Cuando yo califico, automáticamente también descalifico. Y ese es el simple hecho de que no entremos a discutir ese primer elemento, que es la evaluación, pues va a ser muy difícil de que podamos ingresar a otras formas de aprendizaje y otras formas de enseñanza, ¿sí? Seguimos priorizando el tema de mirar o verificar, más que mirar, de verificar si el estudiante
ha tomado nota o es capaz de repetir o es capaz de hacer seguimiento a un proceso, ¿sí?, que ha sido históricamente el que se ha aprendido, porque lo hemos aprendido, lo estamos enseñando quienes somos profesores hoy y lo estamos enseñando en un alto porcentaje como lo aprendimos de otro profesor que lo enseñó como él lo aprendió 30 o 40 años atrás. Estamos desconociendo diferentes formas de pensar, estamos desconociendo que existen múltiples inteligencias que son importantes y que son fundamentales. No todo se puede virtualizar y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo aquello que implique y que necesite los sentidos no puede y no debe ser por lo menos virtualizado. Podemos generar laboratorios virtuales, podemos generar modelos que nos acerquen a entender, pero es que la presencialidad, o sea, la virtualidad 100% no es un camino par. Porque lo que hacemos es precisamente deformar la esencia de las personas, que somos entes sociales. Teniendo en cuenta esa socialidad en el ser humano, entonces tenemos la intervención de Luz en relación con las habilidades sociales e interpersonales. Así es. Bueno. Bueno, totalmente de acuerdo. Digamos que los cambios que se han venido dando, pues nos llevan a también a ser más creativos y a entender un poco cómo cuando estamos en un espacio de normalidad, no damos valor tanto al lugar del otro, tanto desde la familia a la escuela, como en algunos momentos también cuando hay ausencia de la familia. Entonces, esta es una oportunidad valiosa para también poder identificar cómo cada uno tiene un rol importante desde esa corresponsabilidad, y dentro de esa corresponsabilidad también generar nuevas dinámicas relacionales. En esas nuevas dinámicas relacionales entendemos que a nivel familiar pues se les ha puesto a prueba definitivamente esas competencias socioemocionales, porque pues han tenido que pensarse y como grupo familiar mirar cómo sacan adelante este reto tan importante. El desarrollo de la inteligencia emocional y comunicativa, pues definitivamente veíamos ahorita en el foro que los papás, los hermanos, los tíos, o sea, definitivamente las herramientas son valiosísimas y la recursividad se ve. Entonces, aquí tenemos como una inquietud y es cómo ustedes desde el lugar donde se encuentran nos pueden dar una respuesta. ¿Qué influencia ha tenido la pandemia en el manejo de las habilidades interpersonales e intrapersonales en la comunidad educativa? ¿Quién nos quiere responder primero? ¿Doctora Mónica? Ok. Bueno, yo creo que es importante entender que si la pandemia nos toca en otro momento de la historia, seguramente hubiera sido mucho más difícil, porque en este momento todo lo tecnológico nos ayudó a estar cerca. Nos ayudó a estar cerca de nuestras familias, de las personas que queremos, y también nos ayuda a estar cerca de nuestros estudiantes. Entonces, creo que hay un nivel muy interesante de la interacción. Hasta antes de la pandemia, todos considerábamos que esa actitud de los muchachos de estarse chateando todo el tiempo o de estarse escribiendo en lugar de hablarse, ¿sí? O sea, de llamarse o de encontrarse en un parque y charlar entre todos,
pues era algo extraño, era algo a lo que ninguno de nosotros como adultos estábamos acostumbrados. Y este tema nos muestra que sí se pueden dar otro tipo de interacciones, que tal vez no son las emocionales que nosotros quisiéramos, porque sí nos hacen falta los abrazos, sí nos hacen falta las charlas, sí nos hace falta el contacto físico, es fundamental para nosotros como seres humanos. Pero esta situación nos permite entender que también hay otros niveles de interacción, que hay otras posibilidades de estar cerca de las personas y que hay otras formas también de aprender a querer y a estar con los demás. Entonces, me parece fundamental el hecho de que nos muestra no que podemos prescindir de lo presencial, sino que podemos estar en dos entornos presenciales y virtuales en los cuales pues estas dos cosas toman sentido. Creo que una forma de mostrarnos nuestras expresiones emocionales son los emojis y todos los utilizamos para que eso reafirme nuestra expresión, ¿cierto? O sea, sí, realmente sí, nos sentimos emocionados, entonces le ponemos corazones, o estamos enojados, entonces le ponemos, y le ponemos esas caras para que no haya error en la comunicación, ¿cierto? O sea, como que eso reafirma que es exactamente el sentimiento que yo le estoy colocando a esa frase que estoy dando. Entonces, yo rescato eso, rescato la idea de que hemos logrado como adultos entender un medio en el cual los muchachos se han movido, se mueven y que establecen otro tipo de interacciones, pero que lo emocional, o sea, insisto, si nos hubiera tocado la pandemia en otra época de la historia en la que no tuviéramos estas posibilidades de acercamiento, creo que nos hubiera sido emocionalmente más difícil. Gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente somos seres emocionales y necesitamos vernos, necesitamos sentirnos. Y este aprendizaje ha sido grande. Doctora Nancy, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Bueno, de todos modos también la ausencia, ¿no? Digamos que en las relaciones familiares de familia extensa me refiero. Por ejemplo, el visitar al abuelito, el visitar al papá cuando hay padres y madres separadas. Digamos que también los padres y madres con sus hijos e hijas también es un momento muy difícil y que de todos modos es esa ausencia, es ese vacío que se siente de no poder estar con, o sea, digamos personalmente con cada uno es difícil. También en esos encuentros que a veces se han hecho en familias, cuando se celebran cumpleaños o digamos que el fallecimiento de alguna persona, donde hacemos reuniones virtuales, esto también, pues, el hecho de verlos, ¿no? Decir, te veo a través de la virtualidad, eso también genera unas emociones muy interesantes y también eso, como ese sentir, decir, estoy, la veo, sé cómo está, cómo va. Y lo que dice la profesora Mónica, en otro momento que no los pudiéramos ver, dice uno, ¿cómo está? O sea, la atención hubiera sido más complicada, ¿no? Más difícil. Y pues bueno, digamos que pues en medio de todas las dificultades que se encuentran en la virtualidad, esas son bondades también para nosotros. El hecho de chatear, el hecho de vernos a través de la videollamada de un chat, ¿sí? Cuando estamos muy lejos, eso también nos permite en determinado momento unirnos unirnos y también hacernos falta, ¿no? Saber que cuando estas personas no estaban, o sea, que cuando muchas veces estábamos trabajando y ni siquiera nos veíamos, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos solos en esta, o solos no digamos, sino en este encierro, donde pasó el día, trabajé o no trabajé, ¿sí? Donde hubo esos momentos en que me encontré conmigo misma, ¿sí? Y que me di cuenta de realmente quién soy yo, qué digamos, lugar ocupo pues en esta familia, en este hogar, en esos procesos de reencontrarme conmigo mismo, ¿cierto? O sencillamente ver a la pareja. Muchas veces estamos trabajando y ni siquiera nos vemos como pareja ni compartíamos, ¿sí? Alguien como chistosamente dice, oye,
por decir algo, mi pareja, de verdad que usted es una muy buena persona, ¿sí? Entonces, hablando con usted, usted es una buena persona, ¿sí? Entonces, digamos que eso, ¿sí? Esos momentos, ya, no sé, de pronto en las mismas dificultades, el mismo acompañamiento, todo esto nos ha unido y tiene muchas bondades también esta pandemia, ¿no? Y que yo recuerdo hace poco que fuimos a visitar a mi suegra, nos tocó desde la ventana porque la vimos muy mal, entonces pues el hecho de vernos allá pues con tapabocas y todos los protocolos, pero apenas desde la ventana la saludábamos, eso también, esos vacíos, esos sentimientos que ocurren pues en este proceso, son todos esos sentimientos que pienso que nos deben ayudar a crecer como seres humanos. Ok, muchas gracias. Es muy rico poderlos escuchar desde ese aprendizaje humano, desde esa sensibilidad que ustedes también han podido desarrollar un poco más, ¿sí? En este tiempo, y les agradecemos por compartir esas experiencias. Doctor José David, tiene la palabra. Vale, gracias. Mira, primero, creo que la pandemia sí generó unos cambios en los hábitos que se venían dando entre los jóvenes y los mismos adultos. Por ejemplo, en temas de redes. Venía una tendencia muy fuerte de todos estar buscando información o sucesos, incluso amigos y amistades, que fuesen personas desconocidas, que vivieran en otro país, que estuvieran en otra cultura. Y entonces era una tendencia, ¿sí? Todas las personas estaban buscando siempre por fuera, por fuera, por fuera. Y la pandemia dio un vuelco, porque a través de estos sucesos, lo que se vio y lo que se empezó a evidenciar es que las personas comenzaron a buscar en las redes, a utilizar las redes, es para tener contacto con sus familiares y con sus amigos. O sea, algo que yo creo que como experiencia que hemos tenido en este periodo es que aprendimos a extrañar a las personas cercanas y las personas que nos importan. Entonces, eso está claro. O sea, si ustedes quieren mirar las redes o las consultas de sus hijos, de los chicos, de los familiares, se van a dar cuenta que hay un cambio, incluso de nosotros mismos, ¿sí? Un cambio muy grande, porque ya dejamos de estar averiguando lo que pasaba en el otro lugar, en otro lado del mundo, al otro extremo, ¿cierto? Personas desconocidas, amigos desconocidos, para empezar a compartir precisamente con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que son cercanas o consideramos cercanas a nosotros. Los chicos dejaron de jugar en línea con una persona NN para programarse a hacer juegos con sus amigos y con los mismos familiares y compartir esos espacios para ello. Ese es un tema que ha permitido precisamente este tiempo, y es el tema de extrañar a las personas que nos importan. O sea, ser conscientes de lo importante que son las personas que son cercanas a nosotros, lo que significa la familia, lo que significan los primos, los amigos, y eso es un elemento importante que creo que es una experiencia que debemos resaltar. Otro tema importante es que ha obligado a organizar el día, porque no todo ha sido fácil. Incluso al comienzo de todo este periodo, todo el mundo era reacio a hacer reuniones, a hacer trabajos mediante la red. Después se pasó a una situación en la cual se perdía todo el día, o sea, uno se perdía estando en el mismo espacio con las familias, se perdía dentro del mismo espacio por estar ocupado atendiendo sus necesidades y sus cuestiones laborales o de estudio, ¿sí? Y entonces también se estaba dando y se dieron periodos en los cuales que a pesar de estar todos en el mismo espacio, los tiempos para compartir eran mínimos. Se perdió la diferenciación entre el espacio de trabajo o mi espacio de estudio con los espacios de familia y los espacios de estar en casa haciendo otras actividades. Y ya en los últimos meses creo que se ha vuelto a ganar en ese tema. O sea, hemos aprendido a organizar nuestro tiempo, que creo que es un elemento muy importante y una de las fortalezas que sí debemos seguir fortaleciendo, y es aprender a manejar el tiempo. Un estudio que hicimos hace algunos años mostraba que una de las principales falencias que tienen los chicos cuando pasan del colegio a la universidad es precisamente que no aprendieron a manejar el tiempo. ¿Y por qué razón? Porque cuando se está en el colegio, todos lo sabemos, el 90% del tiempo está manejado por la institución.
Yo llego desde las 6 de la mañana o 6:30 y hasta que salga a las 3 de la tarde, sabía exactamente lo que tenía que estar, en qué aula tengo que estar, con quién debo estar, etc. O sea, me manejaban los tiempos. Y después llegar a la universidad donde me dicen, mire, su horario es de 6 a 8, después tiene clase a las 10, al otro día a las 3. O sea, tiene que aprender a administrar el tiempo. Ha sido una de las falencias más grandes, digamos, de las razones o los riesgos más altos de abandono que tienen los chicos cuando pasan del colegio a la universidad. Entonces, este tema de administrar el tiempo, de aprender a manejarse su tiempo, creo que es un elemento muy importante. Eso desde el lado positivo. Pero también tenemos que ser conscientes de que la pandemia no es la culpa, sino que la pandemia nos ha permitido también poner en evidencia dificultades que tenemos en nuestras, ¿sí? Y también ha generado un altísimo grado de frustración dentro de las familias, sobre todo aquellas familias que han tenido dificultades de carácter económico. Aquellas familias que han perdido su empleo, personas que vivían del comercio, personas que han tenido que modificar sustancialmente su forma sus formas, sus consumos, todos sus tiempos, ¿sí? Que han tenido dificultades hasta para acceder a un crédito, para pagar deudas, o sea, también ha generado una altísima frustración y son personas que están allí ocultas y que definitivamente no hemos podido, digamos, hacer el acompañamiento adecuado como sociedad, como Estado, como nación. Ese es un elemento importante. Y de la misma forma también puso en evidencia que en nuestra sociedad hay una gran cantidad de personas que pasaban desapercibidas porque todo el día la calle está llena. Y durante esta pandemia las personas que salían a la calle eran las personas necesitadas, las personas que están pidiendo un alimento, una limosna, un alimento, cualquier cosa, y los puso en evidencia. O sea, mostró realmente que todavía nos falta muchísimo como sociedad para superar las grandes desigualdades y brechas que tenemos a nivel social. Ok, muchas gracias. Relacionado a ello, Juan Antonio. Sí, lo escucho. Ok, muy en relación a lo que acaba de decir el doctor José David, pues está la propuesta que tú vas a hacer. Allí han planteado, pues siguiendo con la línea de lo relacional, sobre las relaciones tanto en el colegio como en la casa, con el fenómeno de la frustración, porque también de la frustración se aprende. Nos gustaría saber desde el punto de vista de ecosistemas humanos, ¿qué impacto ha tenido ese cambio de pasar de un ecosistema prácticamente escolar a un ecosistema hogareño en la formación del estudiantado? Porque como bien lo decía el doctor Rivera, el estudiante en el colegio tiene organizado su tiempo. Llega a la casa y casi que también lo tenía organizado. Pero ahora el hecho de permanecer constantemente en la casa, pues hace que sea desde allí que organice sus actividades. Entonces, ¿qué impacto tiene pasar de un ecosistema de tipo escolar, de colegio, al hogar? No sé quién quiera responder la pregunta. La doctora María. Mónica, la doctora Mónica o la doctora Nancy. La doctora Mónica. Ok, problemas de conectividad. No te escuchamos. ¿Aló? Tengo... Ya. Tengo problemas con el micrófono. Mira, yo creo que sí, el cambio fue, yo diría que un 50% malo y un 50% bueno. Un 50% malo porque realmente el estar en el entorno de la casa no es un entorno realmente favorecedor para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque no es el entorno apropiado.
porque el niño tiene muchas distracciones, porque en su casa no hay un espacio real para poder desarrollar el proceso, porque hace falta también el esquema de socialización y de poder trabajar con otros compañeros. Entonces, sí siento que hay un cambio muy fuerte y que muchos niños han resentido el espacio de diálogo y de trabajo con su profesor y con sus compañeros, y que es fundamental en un proceso educativo. Y el otro 50 que es favorable tiene que ver con procesos de autonomía. Es decir, al no estar tan dependiente del entorno educativo, los niños han logrado, no voy a decir que una gran autonomía, pero sí han logrado desarrollar autonomía frente a sus trabajos, frente a las cosas que el niño puede y debe hacer solo, y también lo vital que es que los padres acompañen el proceso educativo, porque creo que antes de la pandemia la educación era responsabilidad de las instituciones educativas hasta el desarrollo emocional de los niños. Entonces, el hecho de que ese entorno ya no sea el entorno por excelencia, permite que también la familia se incorpore a ese entorno de aprendizaje y que es más, se enteren qué es lo que los niños aprenden, qué es lo que los niños aprenden ahora. Una amiga me decía, yo hasta ahora me entero que las matemáticas ya no son como nos las enseñaron a nosotros de manera vertical, sino que ahora son de manera horizontal. No tenía ni idea. Entonces, también es muy interesante ver cómo esto pues ha cambiado la perspectiva de las familias. Creo que todos también aprendimos a comprender que el espacio escolar es fundamental y que por muchas buenas tecnologías que nos acerquen y por muchas buenas tecnologías que tengamos, pues seguimos dependiendo de esa socialización que es tan importante y de la cercanía con los sujetos. Eso es lo que podría comentarles. Doctora Nancy, siguiendo con la misma línea, en la misma pregunta, en los aprendizajes de los estudiantes participan directamente los acudientes, los padres de familia, los hermanos, etcétera. A veces uno encuentra las dificultades de el estudiante cree en el docente. Así lo dijo mi maestro y así se hace. El padre como agente educador en combinación con el maestro, ¿cómo se establece esa relación en ese ecosistema hogareño? Bueno, en ese sentido, bueno, hay dos padres y madres de familia. Yo diría que también extrañan y requieren pues de esos procesos de aprendizaje de lo que dice el maestro y la maestra. Porque es que de todos modos para ellos no es fácil, muchos padres y madres de familia dicen que no es fácil ese trabajo pedagógico, ¿sí? Para ellos es muy difícil. Digamos que por los tiempos, por las mismas condiciones que hay en los espacios de la casa, y también requieren pues de que el maestro, o sea, lo que decía la profesora ahorita es la importancia del maestro, digamos que aquí toma una importancia muy interesante, y esto me parece muy adecuado porque en la presencialidad no había como ese valor al maestro, ese valor que tienen los maestros en su proceso académico y pedagógico, y que de todos modos los estudiantes pues también reconocen ese proceso de los maestros y las maestras. Dentro de la casa, pues de todos modos tenemos un ambiente pues adecuado para estos aprendizajes, pero pues que de todos modos cobra relevancia desde la virtualidad. Bueno, pensaba ahorita que a muchos, por ejemplo, digamos, en el caso de los estudiantes que tienen la posibilidad de poderse conectar, los que no tienen la posibilidad de poderse conectar, es más complicado aún. Sí, es más complicado porque pues les toca ir hasta las instituciones educativas a recoger las guías o no las recogen. Entonces,
también ese es un problema muy, o sea, que se ve en las instituciones. Los chicos también pierden como ese, o sea, ese interés por estudiar, por trabajar, por hacer ese desarrollo de trabajo. Entonces, en ese sentido también hay una falencia muy grande. Y pues de todos modos, ahí juega también importantemente pues, la presencia del docente. Porque es que de todos modos, pues bueno, los que recogen las guías vienen, los que no, entonces ni el papá ni el chico está pues muy interesado en el proceso educativo, entonces lo que hace es que sencillamente se relega y no va. Entonces, en ese sentido sí me parece que es importante, o sea, la presencia del docente y pues la importancia que tienen los docentes en el proceso educativo. Doctor Rivera, en esa coyuntura de razón y corazón que se presenta en la casa, ¿qué opinión tiene usted? Mire, definitivamente debemos tener claro que el docente es importante. O sea, es muy importante dentro del proceso de formación que tienen los jóvenes y que se necesitan para los jóvenes. O sea, no es porque sí que alguien se prepara 4 o 5 años para ser docente, para acompañar procesos de formación y de aprendizaje. Y definitivamente durante la pandemia se está perdiendo ese valor agregado que aporta el docente de forma directa. Eso creo que es un tema que está dando y que está generando en este momento este periodo. Es cierto que las personas, los jóvenes, en el tema de la parte educativa están ganando autonomía, pero también debemos ser conscientes de que están ganando una autonomía en unos conocimientos desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y es teórico porque definitivamente la otra parte que es más importante aún que la teoría es la parte práctica, ¿sí? La práctica en laboratorios, la práctica a través de la música y de la danza, a través de los juegos, a través de la interrelación. Todos estos elementos pues se han perdido dentro de este proceso de formación en el ecosistema, un ecosistema escolar o educativo desde el hogar, ¿sí? Es muy importante que el niño o la niña pueda compartir con personas de su misma edad que estén viviendo los mismos procesos para que de manera conjunta logren precisamente su desarrollo integral o aporten de alguna manera dentro de ese proceso integral. En una familia ocurre algo totalmente diferente. A menos de que sean gemelos, los integrantes de la familia todos van a estar en una edad diferente y eso hace que también existan unas heterogeneidades que no facilitan ese tipo de situaciones. Otro elemento importante que a mí me genera preocupación es el tema de la comunicación, ¿sí? Porque desafortunadamente algo que sí está enseñando la tecnología es que nos comunicamos de la forma más concisa posible, que es el chat, y en el chat pues no podemos expresar todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Entonces lo que termina generando o podría terminar generando es que haya una situación en la cual la persona deja de expresar todo lo que siente y empieza a incrementar elementos como la frustración. ¿Sabes? Eso sí lo han dicho muy claramente los psicólogos, la necesidad de que las personas puedan expresar, sacar de adentro todo lo que piensan y lo que sienten para no generar ese tipo de sensaciones. Entonces, creo que son elementos que es importante tener en cuenta y que de todas formas va a requerir un acompañamiento hacia adelante porque todo esto va a afectar de alguna manera el proyecto de vida de los jóvenes. O sea, cómo los jóvenes están pensando a futuro va a estar determinado por la forma que están actuando en este momento. Doctor, y para los demás panelistas, dentro del público voy a leer algunas de las preguntas que han hecho. Dicen, ¿qué acciones restaurativas concretas pueden permitir abordar los conflictos escolares? En otra se han pensado cátedras académicas sobre las habilidades blandas con las niñas como el liderazgo, el emprendimiento, la inteligencia emocional. ¿Y qué se espera en materia académica para el 2021? Y pues el aprendizaje por parte de los maestros en este tiempo. No sé, esas son como las inquietudes que tenemos del público.
doctora Mónica. O la doctora Nancy. Sí, discúlpame, repite nuevamente la pregunta. A ver, la primera dice, ¿qué acciones restaurativas concretas pueden permitir abordar los conflictos escolares? Otra nos habla de la necesidad de enseñar dentro de la cátedra las habilidades blandas como liderazgo, emprendimiento, inteligencia emocional. En otra, ¿qué se espera en materia académica para el 2021? Y finalmente, ¿qué aprendizajes han tenido los maestros en este tiempo de pandemia? Bueno, desde las acciones restaurativas en los conflictos, es importante tener en cuenta, o sea, partir desde el conflicto y los actores de ese conflicto, ¿no? Tenerlos en cuenta, mirar, o sea, aquí en este caso sería como un mediador o una mediadora, tener en cuenta lo que pasó y trabajar con ellos dos, empezar a tener como esa mirada de qué pasó, por qué pasó, quién fue el agredido, quién fue el agresor, ¿sí? Tanto agredidos como agresores en esos espacios y empezar a dialogar desde ese punto de vista. ¿No? Entonces, como concientizar de lo que pasó y el daño que se causó, digamos que, bueno, no digamos que daño, digamos, sí, la falta que se hizo tanto del uno como del otro, porque es que hay que tener en cuenta la persona que agredió y la persona agresora, ¿sí? ¿Qué circunstancias, por ejemplo, lo llevaron a la agresora a cometer ese error, ¿sí? Y digamos que también la persona agredida, ¿qué pasó allí para que eso sucediera? Entonces, digamos que en esos diálogos de ese conflicto, de ese proceso, empezar a mirar y a tener en cuenta, digamos que, perdón, en ese proceso, empezar a mirar y analizar entre los dos cómo empezamos a establecer unos diálogos de procesos para que se pueda remediar y que se pueda los dos salgan pues como favorecidos en ese sentido. Digamos que respetando los derechos tanto del uno o como de la otra persona. Perdón, entonces, en ese trabajo de restaurar es importante que ya después de esos acuerdos, digamos que después de ese análisis, lleguemos a unos acuerdos y que sí se cumpla con lo que se dijo. Porque, por ejemplo, si la persona agredida tiene que reparar en determinado momento y no lo hace, ahí nos toca otra vez volver a establecer esos diálogos, ¿sí? Sin acusar, sin ser punitivos, porque generalmente pasaba de que usted fue el culpable, entonces lo acusamos y bueno, eso era terrible y no mirábamos por qué sucedieron esas cosas. Entonces, digamos que en ese establecimiento de acuerdos, de procesos, de análisis de ese conflicto que hubo, digamos que se tenga la certeza de que tanto el uno como el otro quedaron, digamos que hubo un acuerdo entre los dos y están tranquilos, ¿sí? O sea, la idea es llegar hasta ese punto de vista sin que haya castigos, sin que haya más agresiones, no, son sencillamente solucionarlo de manera armónica y pacífica entre los actores de ese conflicto. La escuela como el segundo era la escuela como formación de ¿qué? Formación de habilidades blandas. De habilidades blandas. Bueno, nosotros, digamos que desde la Cátedra de Paz, que es importante, yo mencionaba que es importante visibilizar esta Cátedra de Paz, porque es que generalmente en las instituciones educativas la ley dice que se debe trabajar cátedra de paz. Entonces lo que hacemos es, no es que sea una cátedra del aula solamente, sino que ojalá se transversalice, ¿sí? En esa transversalización, como les mencionaba, la ley plantea, digamos que 3 temáticas muy importantes,
que es desde la cultura de paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. Entonces, digamos que desde esos 3 ámbitos que vamos a trabajar en la institución educativa, abarca todos los procesos que nosotros empezamos a desarrollar. Desde la misma cultura de paz, por ejemplo, empezamos a desarrollar todo lo que es procesos de ciudadanía, trabajos para todo lo que tiene que ver con las relaciones de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Pues nosotros siempre decimos que la institución educativa es parte de esta ciudad, ¿sí? Allí es donde encontramos nosotros muchas de las personas con sus actuaciones, con sus culturas, con todo lo que se trae del país, de la región donde está. Entonces, desde esa diferencia empezamos a construir, empezamos a trabajar, empezamos ese desarrollo. Y digamos que desde esos procesos, desde la cátedra, podemos empezar a trabajar, digamos, estableciendo unas estrategias que nos sirvan para poder desarrollar todos estos procesos y desde la misma construcción de ciudadanía, desde la misma memoria histórica, ¿sí? Es importante que la tengamos en cuenta. Desde ese mismo trabajo pedagógico desde La Paz, a propósito, estamos en este momento, la otra semana ya es la Semana por la Paz, y hay muchas estrategias importantes que podemos recoger de nuestras escuelas. Ustedes, nosotros como Dirección de Participación estamos construyendo colectivamente con los colegios y hubo participación de ustedes en esa construcción de estrategias, entonces los invito y las invito para que puedan participar también en esta Semana por la Paz, que tiene muchas bondades y tiene muchas estrategias que nos pueden servir al interior de la institución educativa. Bueno, ¿y qué se espera para el 2021? Bueno, pues digamos que es un proceso que yo creo que nadie estamos pues como, o sea, nos estamos proyectando de todos modos para la apertura de las instituciones educativas, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de Creo que se fue. Como este proceso, entonces, en esta reapertura, pues, sería pues tenerla, pues mirar a ver cómo se comporta todos estos procesos y todo lo que está pasando al interior y pararnos para ello con los protocolos necesarios que se requieren para poder estar en este proceso, ¿no? De todos modos, viendo como yo, Nancy, pienso que viendo como todo este proceso que hemos venido trabajando a través de las tecnologías, ¿sí? Estamos en una era que es la era de la informática. Ya hemos visto, por ejemplo, mujeres, ¿sí? Entonces, en esta formación de tecnologías y todo es como también repensar y pensar. Eso de virtualidad nos ha servido mucho, hemos como que vernos, sino digamos que trabajar desde aquí, desde este proceso de la virtualidad. Sí, claro que dependiendo de la apertura de las instituciones educativas que se va a lograr, ojalá en un futuro que podamos estar en nuestras instituciones y pues con todo. Pero digamos que pienso que para el 2021 todavía es una incertidumbre, ¿no? Porque no podemos tener certeza. Es algo que no sabemos todavía. Entonces, y la doctora Mónica, ¿qué piensa al respecto de las preguntas? ¿Aló? Sí. No, siempre tengo líos con el micrófono. Bueno, hay varios temas que no son de mi experticia, pero que entonces los voy a mencionar más como desde mi postura como maestra. Yo siento que efectivamente esta circunstancia de crisis en la educación pues permite analizar más y mejores perspectivas sobre la formación de las niñas y niños y jóvenes. Entonces, el tema de esas habilidades blandas me parece fundamental. Creo que es importante que le demos
peso a otras cosas que hasta ahora la escuela no les había dado tanta importancia y que se vuelven fundamentales como sujetos para poder afrontar situaciones de crisis. El tema del liderazgo, por ejemplo, me parece un tema muy importante de poderlo trabajar en los entornos escolares, porque casi siempre tenemos posturas muy de hace esto, hace aquello, pero no fomentamos la idea del liderazgo. También frente a qué circunstancias nos vienen hacia futuro, pues va a ser muy difícil establecer. Esta cosa nos sorprendió a todos, nos dejó en muy mala situación, y la educación está tratando de resolver unas problemáticas complejas alrededor de cómo desestructurar la escuela como la teníamos, pero también pienso que son posibilidades para aprender y para poder desarrollar otras cosas alrededor del tema educativo. Siempre de las cosas malas, mi madre siempre decía que no hay mal que por bien no venga. Entonces creo que esto nos ha permitido aprender, explorar, y sobre todo le ha permitido a los padres y a los profesores replantearse muchas situaciones del contexto educativo. Y creo que es la oportunidad para hacerlo, la oportunidad para seguir pensando la educación, porque muchas veces pensamos que en lo educativo ya está todo dicho, y pues esto nos mostró que tenemos todavía un universo muy importante en la educación para pensarlo y para repensar y para cambiar y para reestructurar el contexto educativo. Entonces, sí estoy de acuerdo con esos padres que han pensado que hay otras habilidades que deben fomentarse, porque creo que sí es importante, y las circunstancias de crisis nos muestran que necesitamos formar más y mejores personas. Rivera, ¿qué piensa al respecto? ¿Aló? ¿Doctor Rivera? Aló. ¿Qué piensa al respecto de esto de las habilidades blandas, de el otro tema que era el de las prácticas, las acciones restaurativas, y qué podría darse en el 2021 frente a la educación? Bueno, lo primero es, por lo menos yo parto de un principio, y es que no es cierto, como muchos creen, que el ambiente o el espacio escolar es una burbuja, ¿sí? Que está totalmente aislado del contexto al cual pertenece precisamente el aula o la institución, ¿sí? El colegio o la institución educativa, la etapa de escolar, no es más que un reflejo o una muestra de lo que somos el resto de nuestra sociedad, ¿sí? Cuando generamos, o mejor dicho, las instituciones donde mayor nivel de conflicto se encuentran son aquellas instituciones que están ubicadas en un contexto social donde mayor nivel de conflicto vamos a encontrar por fuera. Es una realidad y no podemos desconocerla. Entonces, precisamente el que no se pueda generar todavía, no seamos conscientes de poder solucionar los conflictos escolares dentro de una institución, es porque por fuera de la institución existen una gran cantidad de conflictos y no hemos aprendido a solucionar conflictos desde el diálogo y desde la construcción de una sociedad civil. Desafortunadamente, nosotros los colombianos todavía no hemos pasado a una etapa en la cual los conflictos se deben solucionar dialogando, ¿sí? Entender que el hecho de que usted y yo pensemos diferente no significa que tengamos que entrar en una disputa, sino que por el contrario la sociedad se construye a partir de la diferencia. Como dicen algunos estudiosos de Voltaire, la intención de una sociedad debería ser que así yo piense diferente a usted, así usted piense diferente a mí, yo debo hacer todo lo posible para que usted lo pueda seguir diciendo. Así es, digamos, es la esencia de poder construir una sociedad que solucione sus conflictos no vía la violencia, sino a partir de concertaciones, y ello permitirá que después, dentro del colegio, se pueda entonces también solucionar los conflictos que se puedan dar.
De nada sirve que en el colegio un docente le diga a un niño, a una niña o dos niños, no deben pelearse, si tan pronto sale al mediodía, a las 2, 3 de la tarde, lo que ellos ven en la calle, lo que ven en su casa, lo que ven por fuera del colegio, es un conflicto permanente. Entonces, la institución es un reflejo de nuestra sociedad. Y en ese sentido, por eso es tan importante poder avanzar, no solamente dentro de las instituciones, sino en la sociedad en su conjunto, en lograr establecer mecanismos que nos ayuden a construir esta nueva sociedad o una sociedad desde un constructo en el cual todos nos pongamos de acuerdo de que es factible y es posible que a partir de la diferencia podamos convivir. Respecto al tema de las habilidades blandas, yo creo que hay un ejemplo muy claro que dice Yokoi Kenji, dice, si colocamos a un colombiano frente a un japonés, lo más seguro es que el colombiano sea más hábil, más habilidoso, que tenga mejores resultados que el japonés. Pero si ponemos a un equipo de colombianos frente a un equipo de japoneses, definitivamente serán más eficientes, más productivos y tendrán mejores resultados el equipo de japoneses respecto al equipo de colombianos. Porque no sabemos trabajar en equipo, porque no hemos avanzado en la principal, digamos, nuestra principal debilidad, más bien, por decirlo de otra forma, es precisamente nuestra dificultad para poder trabajar en equipo. Nosotros le decimos a los jóvenes, bueno, van a hacer un trabajo en grupo y lo primero que hacen es, usted haga tal cosa, usted haga tal cosa, usted haga tal cosa, y al final cada cual por su lado va a trabajar. Entonces, allí tenemos serias dificultades y serias complicaciones respecto al tema de las habilidades blandas. Y siempre vamos a tener ese tipo de dificultades porque precisamente, y es una de las hipótesis que les quería plantear desde la presentación, es necesitamos avanzar en mecanismos y sistemas de comunicación, o sea, mejorar la posibilidad y la capacidad que tenemos de comunicarnos. Una habilidad blanda no se aprende a través de un discurso, no se aprende a través de una lectura o a través de un video. Se aprende en la medida en que en los procesos de carácter permanente los podamos estar aplicando y los podamos estar asimilando. O sea, la práctica allí es muy importante y es fundamental para ello. Sí, lo otro ayuda. No estoy diciendo que no se necesite la charla, no se necesita motivación, pero es fundamental, es durante la práctica el poderlo desarrollar. Los cambios en el sistema educativo en Colombia no se van a dar de un año para otro. Por tanto, en el 2021 yo no tengo la expectativa de que hayan unas grandes transformaciones. Creo que seguimos en un periodo de tránsito, de transición. Este periodo de tránsito y transición no inició ahora, insisto, la pandemia lo único que ha hecho es poner en evidencia o acelerar un proceso que se venía dando desde hace algunos años, en usos de tecnologías, en nuevas formas de expresión, en utilizar otros mecanismos y otros medios para la enseñanza y para el aprendizaje, pero no quiere decir que esto sea nuevo, o que el 18 de marzo entonces todos comenzamos a utilizar o a hacer uso de una nueva práctica, de una nueva pedagogía. Es todo un proceso y por tanto dentro de un proceso pues los cambios también van a darse de forma lenta. Hay una pregunta que están haciendo que para cualquiera que sí quisiera abordar, de Rocío Reina, y dice, pregunta para cualquiera de los tres invitados, en la falsa dicotomía razón o corazón, ¿se debe privilegiar la promoción de los estudiantes aunque no hayan alcanzado los logros? ¿Subirías a un avión conducido por un piloto que fue promovido en el aislamiento? ¿Acudirías a un médico que fue promovido en la virtualidad? ¿No es un favor muy flaco el que estaríamos haciendo a los jóvenes al promoverlos sin haber aprendido lo que quedó pendiente por razones de aislamiento? Entonces, el tema aquí es que el mismo sistema, bueno, es mi respuesta y la digo con todo respeto, considero que el sistema educativo en Colombia todavía está demasiado desarticulado, y está tan desarticulado que un joven que termina grado 11, o sea, vivió 5 o 6 años entre primaria, preescolar, 6 años más en secundaria, entra a un programa de profesional y pareciese que no hubiese aprendido nada. Porque otra vez en el currículo, en los sílabos que tienen las universidades, vuelven a enseñar matemáticas 1, como si nunca hubiesen aprendido matemáticas antes de eso, matemáticas 2, matemáticas 3, comprensión lectoras, idiomas, o sea, todo vuelve a ser de cero. Hay un desconocimiento total
de las habilidades y de las enseñanzas de la educación media por parte de la educación superior. Está totalmente desquebrajada, cada uno por su lado. Entonces, aquí ya tenemos un primer elemento que debemos ser conscientes, y es la necesidad de buscar un mecanismo que articule, que ponga en comunicación las enseñanzas, los aprendizajes, las competencias, los conocimientos de la educación media con la que corresponde o la que se está dando en la educación superior. Voy a dar un ejemplo muy sencillo y sin el ánimo de polemizar, pero por ejemplo, cuando un niño en Japón tiene habilidades, por ejemplo, para los deportes o para la música, pues no va a un sistema de educación tradicional como el que nosotros conocemos para un bachiller académico, sino que entraría a un instituto, y en ese instituto lo que va a aprender, por ejemplo, es, si es músico, pues no va a aprender la historia tradicional que nosotros ya estamos aprendiendo, sino que va a aprender historia de la música, y va a conocer toda la historia de la humanidad, pero a través de la historia de la música, porque eso es lo que él quiere y lo que está buscando para su vida. Es solamente un ejemplo, ¿sí? Las matemáticas se le enseñan, son matemáticas precisamente para comprender la música. Aprenden idiomas porque saben que a través de los idiomas les facilitará también el tema de su formación en el tema musical. Entonces, esos procesos, no estoy diciendo que tengamos que ya traer el modelo japonés, sino que es un ejemplo para mostrar cómo nosotros sí tenemos que saber identificar y aprender a identificar lo que estamos enseñando, para qué le va a servir en la vida o en su formación profesional a un joven en el futuro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que realmente estamos enseñando? Y si lo que estamos enseñando, ¿cómo le va a servir hacia adelante? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos aprender, y por eso insisto, el tema de la evaluación. La evaluación del conocimiento no es que me repita algo, sino la verdad, la idea es de qué forma yo logro, a través de la evaluación, identificar si un chico está obteniendo precisamente el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas competencias, que después puede ser que haya olvidado una fórmula, puede ser que haya olvidado una relación química o de la física, pero que si le entregamos precisamente ese resultado, él pueda de todas formas utilizarlo para solucionar problemas para la vida y para su vida profesional y personal incluso. Gracias. Gracias, doctora. Entonces le doy paso a mi compañera Luz, ya en la finalización de este foro. Bueno, muchas gracias. Muy valioso este encuentro. De verdad que este diálogo de saberes nos ayuda a generar experiencias importantes a nivel histórico que luego contaremos. Algo muy importante es que en el colegio tenemos nuestra cátedra mercedaria y, digamos, es una base fundamental y que la vivimos a diario. Entonces, pues sí queríamos compartirles un poco también acerca de la existencia de esa cátedra, y que es también un insumo que viene de años y es una herencia que nos han venido dando en el contexto educativo. Como ya se nos agotó el tiempo, le doy paso a la señora rectora Rosadelia. Tienes la palabra. Gracias, señora orientadora. Muchísimas gracias. Agradecer. Yo creo que ya llegamos a un momento muy importante, muy interesante, pero primero yo quiero agradecer absolutamente a todos los docentes por esa maravillosa oportunidad que tenemos todos de vernos, de sentirnos y sobre todo de identificarlos en un espacio tan importante como el que en el día de hoy en la tarde hemos realizado. A nuestros muy especiales conferencistas, de verdad un abrazo, un reconocimiento muy especial de toda la comunidad educativa del Colegio La Merced. Gracias por habernos acompañado, por haber dado un aporte tan significativo, tan especial, con todo ese conocimiento de ustedes, pero también el de haber compartido este escenario tan bonito. A nuestros compañeros moderadores, y bueno, una vez más decirles a todos muchísimas gracias de verdad
por esa enorme contribución tan importante a nuestro Colegio La Merced, a nuestra formación docente y seguirlos animando y motivando. Para mí es grato dar entonces el último resultado y es decir que todos somos ganadores. Pero tenemos una representación al foro local y nuestra representación corresponde a la propuesta de formación interdisciplinaria de las ciencias básicas y ciencias sociales jornada de la tarde. Los expositores licenciados Diego Ramírez y Samuel Osorio. Decirles a todos de verdad muchísimas gracias a nuestros compañeros de todas las 3 jornadas, a nuestros padres de familia que hasta este momento y siempre nos han estado acompañando, a nuestros queridos estudiantes, gracias por estar aquí, ustedes son nuestra razón de ser, a nuestros visitantes externos, gracias por habernos apoyado, por haber estado con nosotros una tarde, por haber acompañado a la institución y una felicitación nuevamente a todos por esta actividad, a nuestros compañeros que nos van a representar. Muchísimas gracias, una felicitación muy grande y de verdad muchísimas gracias por esa contribución tan importante a este foro institucional. Como rectora doy los agradecimientos a todos y gracias por toda esa oportunidad que nos dieron a todos. Muy buenas tardes desde la distancia, el abrazo, mi reconocimiento y bueno, motivados todos a seguir en esta gran tarea. Gracias compañeros y felicitaciones.